con la situación de las lluvias hacia el occidente del país. Las primeras notas las voy a tomar todas ellas de Mundo UR y comencemos en Mérida. El gobernador de Mérida, Arnaldo Sánchez, reportó afectaciones en 8 municipios luego de las fuertes precipitaciones que se han originado en las últimas horas. Informó que, junto a su equipo de gobierno, se desplegó en el eje del páramo con la finalidad de atender emergencias suscitadas en esa entidad. El paso de las ondas tropicales 8 y 9 causaron fuertes aguaceros en territorio nacional, pero particularmente hacia esas zonas. Si revisamos, por ejemplo, un diario digital como Frontera Digital, encontramos allí información que tiene que ver con esas lluvias. Ejemplo, Gobernación de Mérida atiende afectaciones por el tema de las lluvias de las últimas horas. Si nos vamos, a lo mejor, sin abandonar Mérida, pero ante estas fuertes lluvias, Barinas, Mérida, en ese eje, ambos estados, las autoridades tomaron la decisión de limitar temporalmente el paso en el tramo Barinas-Mérida luego del deslizamiento en sectores como La Yuca y La Yuquita. Ángel Alexander Toro, vocero de Protección Civil del municipio Bolívar en Barinas, indicó que se encuentran a la espera del cese de las lluvias para poder iniciar los trabajos de remoción. Si de allí nos mudamos a Trujillo, por ejemplo, en Trujillo, autoridades emiten estado de alerta ante la probabilidad de nuevas inundaciones que podrían producirse en las siguientes horas debido a las fuertes precipitaciones registradas en el transcurso de este día martes, ayer 24 de junio. Las precipitaciones de las últimas semanas también han perjudicado la economía local y la subsistencia de los habitantes de la parroquia Cabimbú debido a pérdidas irrecuperables en distintos cultivos agrícolas como fresa, que es un rubro fundamental para el desarrollo económico de la región. Como vemos, Mérida, en el eje Barinas-Mérida, Trujillo, Táchira. Vamos a Táchira. Funcionarios de Protección Civil han reportado la tarde de este martes un deslizamiento de tierra que restringió, el paso en un 30%, el paso vehicular, en la vía que comunica hacia Palo Gordo, en el municipio Cárdenas. La obstrucción se originó a consecuencia del colapso de un talud a un costado de la carretera. Efectivos de Protección Civil Táchira realizaron un primer abordaje para retirar los desechos. Se recomienda a los conductores tomar precauciones en la zona. Así como fuimos a Frontera Digital, vamos en Trujillo a Los Andes, al diario Los Andes. Lluvias generan daños en el dique Toma del Cumbe y afecta el suministro de agua en Valera y en Carvajal. Y si de allí nos vamos a la noticia de Barinas, en este portal leemos: desborde de ríos generó inundaciones en varios municipios, caos en casi toda la región luego del intenso aguacero de este día martes, y también se lee, acompañado de imágenes y videos, que a orillas de la autopista comunidades se vieron afectadas en Barinas por crecida del Santo Domingo. Afectadas también familias y predios en Santa Lucía por crecida del río Santo Domingo, todos ellos titulares de la noticia de Barinas. Vamos a más allá de los titulares, vamos a hacer contacto con nuestros corresponsales, con nuestros compañeros, siempre tan dispuestos a compartir con nosotros, y muy temprano el día de hoy, comenzando por Jade Delgado, corresponsal de Unión Radio en Mérida. Jade, buen día. Hola, Armán, buen día. Sí, acá en Mérida las fuertes precipitaciones que se han registrado durante las últimas horas han causado emergencias en al menos 9 municipios de acá de la entidad. El eje del Páramo fue uno de los más afectados. Municipios como Cardenal Quintero, Miranda, Rangel y Pueblo Llano fueron fuertemente impactados por la crecida de ríos. Luego de estas varias horas, 4 municipios, en Timotes, municipio de Miranda, algunas viviendas se afectaron. Imágenes muestran cómo algunas de estas viviendas se desploman, igualmente como un vehículo es arrastrado por el agua, por las fuertes crecidas. Algunos derrumbes también se han registrado. Esto ha dejado varios sectores incomunicados. No hay paso en este momento hacia la población de Barinas, hacia el estado de Barinas por la zona del Páramo. Igualmente, el paso está restringido hacia el estado Trujillo. Esto porque los ríos que se han desbordado han causado fuertes daños en la carretera trasandina. En este momento se encuentran allí funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Protección Civil. El gobernador del estado, Arnaldo Sánchez, el día de ayer informaba que se encuentran desplegados con la Fuerza Armada Nacional, haciendo una evaluación de los daños que se han registrado para comenzar con las soluciones en esta zona del Páramo. No hay una cifra en este momento de familias damnificadas, de viviendas afectadas, pero sí se conoce que los daños fueron bastante fuertes. En diferentes zonas algunos puentes se desplomaron. Esto dejó incomunicadas algunas aldeas. No solamente la zona del Páramo fue afectada, Román, porque también en el eje metropolitano, que son los municipios Santos Marquina, municipio Libertador, municipio Campo Elías, las lluvias también causaron daños por el desbordamiento
del río Chama, que este río viene desde la zona del Páramo y atraviesa también por la zona metropolitana, y todo lo que fue algunos sectores se vieron bastante afectados. Inundaciones también en el municipio Libertador, en la zona de la cuenca del Chama. Allí algunas familias se vieron afectadas por inundaciones. Tuvo que ingresar allí personal de los diferentes organismos de prevención, seguridad y socorro para extraer a algunas personas que en estas viviendas quedaron aisladas como consecuencia de estas inundaciones. También en la zona del Páramo es importante señalar que los servicios públicos se han visto afectados. La directora regional de Corpolec, María Izácipa, informaba que el servicio eléctrico se ha visto afectado porque se cayeron más de 12 postes en esta zona, y esto pues afectó el servicio. Igualmente se ha visto afectado el servicio de agua potable, pero también en el municipio de Campo Elías, que comprende el eje metropolitano, allí un puente en el sector La Vega de la Don Luis de la parroquia Montalbán, allí se cayó un puente por la crecida del río Chama, y también se rompió una tubería que suministra agua potable a una importante cantidad de habitantes en la población de Ejido. Pero también está el paso incomunicado hacia la población del Vigía, municipio Alberto Adriani, a la altura del municipio de Campo Elías, en la carretera La Variante. También el socavamiento que originó el río Chama en la carretera La Variante hizo que también colapsara la vía, y no hay paso vía terrestre hacia la población del Vigía, que luego conecta con el estado Táchira y con el estado Zulia. Así que es una situación bastante crítica la que se vive acá en el estado Mérida, Román. Jade, no hay cifra aún oficial de desalojos, de viviendas afectadas. Tú nos describes bastante bien la vialidad y estos tramos cerrados hacia Barinas, hacia Trujillo o hacia el Vigía. Cifras de muertos, heridos o desaparecidos, reporte en ese sentido tampoco hasta ahora. Bueno, hasta el momento no hay un reporte de la cantidad de personas. Si doy un reporte, una cifra, en este momento sería o muy baja o exagerada, porque son muchas zonas a las que todavía no se ha tenido acceso. Y pues sí, los alcaldes, por ejemplo, en este caso el alcalde del municipio Miranda, Concepción Rivero, él hablaba de varias viviendas, pérdida total. Igualmente hablan de familias que perdieron parte de los enseres, parte de sus pertenencias en el municipio Libertador. Es decir, que son varios municipios los que se han visto afectados, y son bastantes sectores en todo este eje, porque recordemos que el río Chama, Román, por ejemplo, que fue uno de los que causó daños y se desbordó, atraviesa, tiene su naciente en el Páramo, pero atraviesa más de 8 municipios a lo largo del estado de Mérida, y por casi que todos los municipios por los que atraviesa el río Chama causó daños, tanto a viviendas, en el Páramo, por ejemplo, cosechas quedaron completamente inundadas, dañadas, y bueno, esto pues ha generado bastante daños en diferentes municipios de acá del estado Mérida. Una cuenta, Jade Delgado es nuestro compañero corresponsal en Mérida, extraordinario anfitrión, debo decir además. Jade, en una cuenta en Instagram como la de Mérida Ven, que suelo yo repostear cuando nos muestra esas imágenes de Mérida cubierta de blanco, bellísima por las nevadas. Aparece ayer un post en el que se lee: oremos por nuestros hermanos del Páramo de Mérida, ellos nos necesitan, y habla ya de centros de acopio, de la necesidad de generar centros de acopio. Dicen todo suma: agua potable, alimentos no perecederos, ropa en buen estado, medicina, cobija. ¿Se ha hecho un llamado oficial a que la gente se active efectivamente para estas u otras necesidades? Bueno, acá en Mérida, siempre que ocurren este tipo de situaciones en las que pues familias se ven perjudicadas, la solidaridad es uno de los llamados, ¿no? que se pone de manifiesto en los habitantes de acá del estado de Mérida. Oficialmente no se ha hecho un llamado a que se hagan este tipo de donativos. Sin embargo, pues algunas organizaciones han comenzado a hacer este tipo de llamados para recolectar alimentos no perecederos, para recolectar ropa y lo que puedan necesitar las familias afectadas. Nosotros, pues, yo en este momento voy a trasladarme hacia los sitios donde se ha registrado estas emergencias que se han presentado, y pues desde allí pues estaré más al tanto, ¿no? de lo que está ocurriendo. Ya voy a conocer más cuántas familias pudieron verse afectadas, damnificadas. No han reportado hasta el momento ninguna persona desaparecida o que haya sufrido daños físicos, así que pues nosotros lo que vamos a estar es muy atentos acá, pero sí, ya han comenzado a hacer un llamado por allí por parte de por ejemplo, el Colegio de Médicos de Mérida instaló como un centro de acopio para que las personas puedan llevar lo que puedan necesitar.
en los sitios que han sido impactados por las fuertes precipitaciones. Si el tiempo te lo permite, Jade, y las comunicaciones también, llegando al final del programa a las 9 de la mañana y luego que hayas hecho ese recorrido, queremos tener un nuevo contacto contigo, ¿vale? Por supuesto que sí, Román. Vale, muchísimas gracias, Jade Delgado, nuestro compañero en Mérida. Les decía yo el pronóstico, ojo, partiendo de algunas aplicaciones que del tiempo se encargan, es de cielos nublados a parcialmente nublados, y a partir de las 3 de la tarde, un 10 a 15% de probabilidades de lluvia. De nuevo, eso se mantendría hasta las 6. Así como Mérida, leemos que en el estado de Trujillo autoridades emiten un estado de alerta ante la probabilidad de nuevas inundaciones que podrían producirse en las siguientes horas por las lluvias del día de ayer. Y hasta allí nos vamos hasta Trujillo. Alexander González está con nosotros. Alexander, buen día. Buen día, Román. Gracias por el contacto. Efectivamente, la entidad trujillana es una de las más afectadas por las precipitaciones de las últimas horas. En la madrugada del día de ayer fueron casi 14 horas continuas de precipitaciones, lo que generó importantes afectaciones, sobre todo en las zonas montañosas y en los páramos trujillanos. El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, dio un balance preliminar el día de ayer, ya en horas de la tarde-noche, donde afirmaba que al menos 4 municipios se encontraban en emergencia debido a esta situación, donde se generaron la crecida de afluentes hídricos, y esto ha impactado en la vialidad que comunica esencialmente el estado Trujillo con el estado Mérida, y se encuentran comunicados por la parte del páramo. También el municipio La Quebrada, donde se realizan importantes cultivos de fresas. Lamentablemente las inundaciones generaron pérdidas irreparables, lo que ha generado preocupación en la economía local, tomando en cuenta de que son muchas las familias que se ven afectadas por este tipo de situación. El municipio Valera y el municipio San Rafael de Carvajal se encuentran sin suministro de agua potable debido a la crecida del río Motatán, que afectó el diquetoma de Hidroandes, y esto ha realizado el servicio de manera, aún no se sabe durante cuánto tiempo, porque todavía el río se mantiene crecido y ha afectado incluso hasta viviendas en el sector San Rafael de Carvajal. En las zonas altas del municipio Pampán, lo que se llama San Lázaro, también hay al menos 11 familias que se presentan afectaciones en viviendas. Hay que tomar mucho en cuenta, Román, que el gobernador del estado de Trujillo también ha destacado que la Fuerza Tarea Andes 2025 se ha desplegado, situación que también se ha puesto en marcha para poder conectar nuevamente los municipios de vocación agrícola, tomando en cuenta que son las vías agrícolas las que más se ven afectadas cuando están este tipo de situaciones con lluvias, y Trujillo es uno de los estados que más aporta al mercado nacional hortalizas, y esto se ha visto afectado por las precipitaciones de las últimas horas. Alexander, servicios públicos, agua, electricidad. Sí, hasta ahora solamente se ha visto afectado el servicio de agua potable de que se ve por la crecida del río Motatán en el municipio Valera y el municipio San Rafael de Carvajal. Este es el principal acueducto metropolitano que surce de agua a la zona geográfica con mayor población de la entidad trujillana. Hidroandes, a través de sus trabajadores, ha intentado minimizar el impacto de la crecida del río Motatán, pero lamentablemente fueron casi 14 horas continuas de precipitaciones, y esto fue imposible de controlar, y situación que sobrepasó la capacidad de respuesta de la empresa estatal Hidroandes, y está suspendido el servicio de agua potable en 2 de los municipios más poblados de la entidad trujillana. Afortunadamente, hasta los momentos no hay reportes de personas lesionadas o fallecidas. Sí se habla de un reporte preliminar de viviendas afectadas que superan las 30 viviendas, por lo menos en el eje metropolitano. En el municipio de Bocoró fue uno de los que también se ha visto severamente impactado por esta contingencia climática. El alcalde del municipio de Bocoró se espera que el día de hoy dé un balance oficial sobre la cantidad de personas que se encuentran afectadas. El municipio de Bocoró también es un municipio de vocación agrícola, y tradicionalmente, lamentablemente, cuando hay este tipo de contingencia, es uno de los que reporta mayores afectaciones. Ahora mismo donde estás, Alexander, está lloviendo. ¿Cuál es el pronóstico, si lo sabes? Sí, en la ciudad de Valera el día de hoy amanecimos nuevamente con lluvias de intensidad moderada. Las autoridades de protección civil han llamado a la prevención ciudadana, tomando en cuenta de que las conexiones viales que tiene el estado Trujillo pues han reportado afectaciones como deslizamiento de roca, material rocoso, caída de árboles, y han llamado a la ciudadanía a manejar con prudencia, sobre todo los que usan vehículos particulares, porque lamentablemente cuando hay este tipo de situaciones, pues las conexiones viales entre ellos siempre se ven perjudicadas. ¿Han suspendido clases, Alexander?
No, hasta los momentos se mantienen las actividades escolares, sobre todo en los municipios donde no presentan mayores afectaciones. En las zonas del páramo, tomando en cuenta la imposibilidad de comunicación vial, es distinta la situación. Digamos, son parcialmente suspendidas las clases dependiendo de la zona de afectación que haya. Hay municipios, el sector El Cumbe, el municipio de Valera, que por donde transita el río Motatán, es uno de los sectores populares más afectados, es donde está el diquetoma del acueducto metropolitano, y hay algunas especies de pasarelas que han sido arrastradas por el río Motatán, y esto obviamente imposibilita la comunicación entre comunidades y las zonas urbanas. Esto obviamente hace que las familias que están en esos sectores requieren una atención especial, tomando la gravedad de la situación. Claro. Gracias, Alexander, por este reporte. Que tengas buen día. Y pendientes de ustedes. Alexander González es corresponsal de Unión Radio en Trujillo. 4 municipios afectados en Trujillo, 9 municipios afectados en Mérida. Luego de la pausa vamos a revisar la situación en Barinas. Sobre todo vamos a hablar de Socopó y así completar este panorama con algunos otros titulares que con lluvias tienen que ver el día de hoy. Son las 6:34. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida con más. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. A las 6:37 de la mañana, antes de retomar nuestros titulares y establecerse contacto con nuestro corresponsal en Barinas, vamos en publicidad a hablarles de Alimentos Mari. Mari, que tiene
los mejores productos y calidad en arroz, pasta, granos, harina de trigo, la harina de maíz Mari, pero también productos como el aceite de oliva Mari. Siendo que tienen tal variedad, cabe la pregunta, ¿qué Mari eres hoy? ¿Arroces o pastas? Variedad en productos como variedad en gustos y personalidades hay. Una familia que ama a nuestra familia, eso es Mari. Mari es parte de nuestras mesas. Entonces, ¿qué Mari eres hoy? Porque Mari tiene más para dar. Y el Team ECA une a los fanáticos de las motos. Sé parte de ese nuevo equipo y ten acceso a premios, beneficios, entradas a eventos deportivos, motocicletas nuevas, accesorios y mucho más. Entra en empirekeyway.com y haz clic en el botón Ingresa al Team ECA. Allí llenas el formulario y listo, es todo lo que tienes que hacer. Así de sencillo. ECA, Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Y hablemos de Donsen. Este es un mensaje para el constructor, el ingeniero, el arquitecto, el albañil, para que incluyan en sus obras materiales de última tecnología. Eso es Donsen, marca líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela, que ofrece productos para olvidar corrosión, desgaste y ahora facilitar la instalación en cualquier sistema de aguas blancas. Al realizar tu proyecto de obra civil o remodelación, Donsen, verde puede ser cualquiera. Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Recuerda sus otras líneas, Firetech y Amarillas, Donsen. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y cada día surgen nuevos retos, metas, razones para seguir trabajando por el país. Este 2025 es especial para Fospuca. Celebran 45 años comprometidos contigo. En cada calle limpia está el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente para entregar a la ciudad el entorno que merece. Gracias por ser parte de su historia, avanzando juntos, construyendo un futuro más limpio y lleno de esperanza. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y a ver, en Pinturas Montana, creen en esos momentos que hacen grande nuestra vida, esos que construyen nuestras historias, nuestras familias, nuestras memorias. Montana ha pintado cientos de paredes, miles de hogares, millones de vidas, pero más que eso ha pintado tus grandes momentos. Ahora es cuando queda por seguir pintando futuro, ideas, historias. Pinturas Montana pinta lo importante. Pintamos tu vida. Pinturas Montana, tecnología del color. Cierro hablándoles de Farmatodo, que está donde lo necesitas y cuando lo necesitas. Farmatodo siempre está para ti. Tu bienestar no tiene horario, ¿cierto? Por eso ellos están contigo las 24 horas del día. Y si no puedes salir tranquilo, su servicio de delivery te lleva lo que necesites directo a tu puerta. Hazlo fácil, rápido a través de la aplicación o de la web de Farmatodo. Elige lo que quieras y recíbelo sin complicaciones. Farmatodo, qué bien estar contigo. Lecturas informativas con Román Losinski. En la parte anterior del programa, el segundo contacto lo hicimos con Alexander González, corresponsal de Unión Radio en Trujillo. Nos hablaba de 4 municipios afectados en emergencia, así lo declaró el gobernador. Nos hablaba de los servicios, pero sobre todo de 30 viviendas afectadas en el eje metropolitano sobre todo. Que Valera, nos decía, amanecía con lluvia. Y también, un poco antes habíamos conversado con Jade Delgado. En ese caso nos hablaba de 9 municipios afectados en Mérida. No hablaba todavía de un balance, no hay un balance oficial, quiero decir, de desaparecidos o de heridos o de viviendas desalojadas, pero sí nos comentaba de la vialidad. Bloqueado el paso hacia Trujillo, bloqueado el paso hacia El Vigía, bloqueado el paso hacia Barinas. Leíamos nosotros en un portal local, me refiero de Barinas, las imágenes, las fotografías que también ahí se registran, porque habría que considerar que todo lo que va pasando en el páramo, en lo alto, en los estados andinos, pues tiene un impacto, afecta inevitablemente al estado de Barinas. Y hasta Barinas nos vamos en este momento. Allí tenemos a nuestro compañero corresponsal en Barinas, me refiero a Wilmer Martínez. Wilmer, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, Román, buen día a toda tu audiencia. Efectivamente, en Barinas la situación también fue un poco complicada, luego de aproximadamente 10 horas de lluvia en toda la región andina llanera. Recuerden que estamos nosotros en el piedemonte andino y recibimos todo el agua o todo el residuo de agua que viene de todas estas regiones. Reporte, balance oficial a esta hora, ¿lo hay de desaparecidos, de heridos o muertos? Ojalá que no, pero de viviendas afectadas o vialidad más allá del corte hacia el estado de Mérida. Bueno, el alcalde del municipio, Antonio José Sucre Salvador Guerrero, ayer él mismo nos daba de manera oficial un reporte de 37 familias afectadas, precisamente en Socopo, una de las regiones que durante varios años ha sido asediada por toda esta situación de los aguaceros. Sí. Y precisamente
Sí. Dime, Román. No, te escucho, sí. Viviendas afectadas en Socopó, 37 familias, nos decía. Adelante. Sí, señor. 37 familias afectadas, solamente afectaciones fueron viviendas, Ya. no se suscitan ningún tipo de pérdidas humanas ni pérdidas de ningún estilo. En seres solamente afectados en cuanto a la que sería lo que es anegaciones, aquí les llaman anegaciones, las pequeñas inundaciones que pueden suscitarse en cada una de las viviendas. Además de ello, la situación que se vivió fue en el sector La Isla, que es una de las más cercanas al río Socopó, luego de que toda esta lluvia colapsara. Pero en ese sentido yo quiero hablar de esto, que luego de las 10 horas que accedieron a la región llanera y que colapsaron en varios sectores de la región, el municipio de Bolívar, que es el que está cercano a Mérida, es una de las que fueron más afectadas. Esta es la vía que enlaza a los estados de Barinas y Mérida, y precisamente a la altura del sector La Yuca y La Yuquita, los derrumbes granulares fueron constantes durante todo el tiempo, y aún a esta hora no ha sido posible restablecer la comunicación entre... Hablando de comunicación, precisamente perdemos este contacto con nuestro compañero Wilmer Martínez, es corresponsal de Unión Radio en Barinas. Permítame agregar este par de titulares. Uno de Mundo UR nos tiene que el gobierno nacional ordenó este martes la atención inmediata, eso es una cita textual, en los estados Mérida, Barinas y Trujillo ante las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas 24 horas. A través de Instagram, el ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, indicó que se reportan afectaciones en la vialidad sin precisar cuáles, por lo que se ordenó la atención inmediata en los 3 estados. Eso con respecto a Mundo UR, pero podríamos agregar también este otro titular, en este caso de la prensa de Lara, nos habla del río Orinoco, uno de los afluentes más importantes de Venezuela que experimenta un aumento constante en su nivel y ha alcanzado actualmente los 14.27 metros sobre el nivel del mar. Este incremento de 10 centímetros diarios se atribuye a intensas precipitaciones que han afectado la región, especialmente la cabecera del río. Insisto, estamos hablando en este caso del Orinoco. A pesar de que la situación se mantiene en alerta verde, el Comité de Riesgo de la región está en constante vigilancia. Autoridades, incluyendo Protección Civil, bomberos, Guardia Nacional Bolivariana, Armada Bolivariana, realizan patrullajes continuos en puntos estratégicos de Ciudad Bolívar como el Paseo Orinoco, La Carioca y sus áreas adyacentes para anticipar y poder responder ante cualquier eventualidad. Siendo Wilmer, ya recuperó el contacto, que es preocupación Socopó, ¿hay manera de evitar ese daño en esas, por ejemplo, 37 familias que se han visto afectadas? Román, la situación de Socopó, como les explicaba, todo esto es precisamente porque lo que es el piedemonte andino recibe todo lo que es las aguas residuales de Mérida y Táchira. Y una de las situaciones que debemos entender es que, por ejemplo, Mérida tuvo también muchísimos aguaceros, situación que colapsó una serie de ríos que conectan con los ríos que también están en Barinas. Por ejemplo, en el caso de Socopó, hay un río que se llama el río Quino, que viene casi que directamente conectado con todo lo que son los afluentes principales de Mérida. Ese río Quino colapsó a todo lo que vendría siendo el río Socopó, el río La Sequía, entre otros, y obviamente eso aumenta los caudales de los ríos. Y en ese sentido, tenemos allí, hay un contenedor que se hizo hace varios años, precisamente ante una situación que se presentó, y pues esta vez ese contenedor colapsó de una manera temporal, y esa situación fue una de las que serían las causantes de lo que es la afectación del sector La Isla. Este sector La Isla tiene 3 comunidades, que 3 o 4 comunidades, que entre ellas está el Uno, La Floresta, entre otros, que es donde tienen a estas 37 familias. La situación que se presenta allí es que el agua se mete en las casas, colapsa las casas, pues son casas humildes que, bueno, recibieron todo el impacto de las aguas. Y por eso precisamente estamos hablando de que el municipio Antonio José de Sucre, después de sufrir este temporal, el río Socopó aumentó su cauce, afectando por lo menos 3 barrios del sector La Isla, dejando estas 37 familias con daños en sus viviendas, pero que no fue de ningún tipo de alcance en su vida. También fue necesario suspender por varias horas el paso Barinas-Táchira a la altura del puente Socopó por seguridad de los transeúntes, pues dicho paso, sin embargo,
fue restituido en horas de la noche. ¿Hay clases el día de hoy, Wilmer? Sí, sí, aquí hasta este momento no se han suspendido las clases. Okay. O las regiones más afectadas que tengan problemas de lluvia, estamos hablando del municipio de Antonio José de Sucre, sin embargo no se ha hablado aún de suspensión de clases. En el municipio de Barinas, en la parroquia de Santa Lucía y Torunos, también sufrieron el río Santo Domingo, que también está activo con estas negaciones, afectó plantaciones y granjas en cada sector. Pero sin embargo, hasta este momento no hay situaciones fuertes en el sentido de que solamente fueron granjas, fueron las zonas rurales, las fincas las que fueron afectadas. Sin embargo, todo ello está siendo atendido por el Ejecutivo Nacional, que desde este mismo domingo ordenó que se dieran algunas acciones precisamente para lograr que estas personas sean atendidas y los pasos, sobre todo el paso Mérida-Barinas, sea restituido totalmente, Román. ¿Esa atención en qué se traduce? ¿Qué reciben? ¿Algún sitio, algún alojamiento, un refugio, quiero decir, agua, alimentos, medicinas, enseres? ¿Qué reciben? Inicialmente, el conocimiento que tenemos en este momento es que lo que ellos reciben es por lo menos la atención de ser desalojados de sus hogares, precisamente a sectores, por ejemplo, pueden ser escuelas o sectores ya de acopio, donde ellos van a estar allí concentrados mientras que se van sacando, mientras que primero las aguas bajan y luego de que las aguas bajan ya se les permite ir a sus residencias nuevamente para que traten de ordenar sus casas allí. También se les entrega un kit, usualmente en estos casos se les entregaba un kit de alimentos que precisamente les diera la posibilidad de tener el sustento al menos por lo menos 2-3 días mientras que la situación se normaliza. Bien, Wilmer, agradecido por este tiempo, por este reporte esta mañana. Con Wilmer cerramos este recorrido que iniciamos muy temprano en la mañana del día de hoy con nuestro corresponsal en Mérida, Jade Delgado. Lo hicimos después con Alexander González en el estado Trujillo y ahora desde Barinas esta llamada con Wilmer Martínez. Con Jade volveremos a tener un contacto ya hacia el final de nuestro programa el día de hoy. Que las lluvias no son el único tema, sí obligados estábamos el día de hoy, era nuestra necesidad además de informar lo que ocurre hacia el occidente del país, pero hay otras notas, por ejemplo, entre los titulares destaca en F que Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, informó que un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo, Rafael Tudares, por los presuntos delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento, cita textual, según notificaron autoridades del Estado venezolano. A través de un comunicado, Mariana González detalló que el pasado 13 de junio se realizó una audiencia preliminar telemática en la que un tribunal de control admitió la acusación que la Fiscalía formuló contra su esposo y acordó que vaya a juicio por los 6 delitos que se le atribuyen. Prosiguió que se ratificó la medida privativa de libertad y le negaron una medida sustitutiva a la privativa de libertad como régimen de presentación o prohibición de salida del país. También se ratificó como centro de detención la cárcel Rodeo 1 en Miranda, aunque la esposa de Tudares aseguró que el pasado sábado le volvieron a indicar sin precisar quién, por 13ª oportunidad, que Rafael no está allí. Asimismo, Mariana González manifestó que no se cansará de insistir y abogar sobre la inocencia de su esposo y subrayó que no es delito ser yerno de Edmundo González Urrutia. Recientemente, Mariana González reiteró que Tudares no tiene nada que ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad. La detención de Tudares se produjo el pasado 7 de enero, mismo día en el que también resultaron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa, ya excarcelado, y el ex candidato presidencial Enrique Márquez. Esta nota completa en F. Ahora, en confirmado leemos que Ramón Guanipa, hijo del dirigente Juan Pablo Guanipa, lamentó que se cumple un mes de la detención del opositor. Hoy se cumple un mes de la detención arbitraria de mi papá, Juan Pablo Guanipa. Un mes sin verlo, sin escucharlo, sin saber cómo está. Lo escribió en X. En ese sentido, Ramón pidió a los venezolanos elevar una oración por su libertad y por la de todos los detenidos por razones políticas. Volviendo a F, leemos que el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, el surinamés Albert Ramdin, apuesta por abrir un diálogo con el gobierno y la oposición en Venezuela. Para mí dialogar es un principio básico, dice. Para mí es importante que si hay un problema tratemos de resolverlo para que haya estabilidad política en el futuro. Necesito soluciones, dijo. En mayo sucedió a Luis Almagro, se convirtió en el primer secretario general de la OEA proveniente de un país caribeño. Y han confirmado, cambiando de tema, líderes y activistas agrupados en el Comité Nacional Promotor de Defensa de la Constitución manifestaron su rechazo a la reforma constitucional que ha planteado el oficialismo. En un documento llaman a los venezolanos a asumir la defensa de la Carta Magna.
Y en tal cual, agreguemos esta, un avión procedente de Estados Unidos aterrizó la tarde de ayer en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con un total de 203 migrantes venezolanos deportados. Esta nota de tal cual dice que a través de su cuenta en Instagram, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz detalló que del total de retornados, 168 son hombres, 29 mujeres y 6 niños y niñas que fueron atendidos por diferentes instituciones del Estado venezolano. Esta última una cita textual. 6:53 minutos de la mañana. En materia económica, banca y negocios, nos tiene que la empresa estadounidense Gold Reserve introdujo ante el Tribunal Federal de Delaware en Estados Unidos una solicitud de aclaratoria sobre la licencia de extensión de protección a Citgo Petroleum emitida la semana pasada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En el Nacional, leemos que la refinería de Cardón, la segunda más grande de Venezuela, se mantuvo inoperativa el lunes 23 de junio debido a un apagón. El corte de energía comenzó a primera hora de la madrugada y no afectó a la refinería adyacente de Amuay, que tiene una capacidad de 645,000 barriles por día. Contrapunto nos tiene que el gobierno venezolano aseguró que las reservas de petróleo aumentaron 30% por encima de las que ya había certificado hasta ahora. Venezuela tiene la mayor reserva certificada y esa reserva ha aumentado un 30% más. O sea, que Venezuela tiene una reserva ahora superior a la que se había certificado. Esto lo dijo Nicolás Maduro en su espacio con Maduro Más. Indicó que el país tiene la cuarta reserva de gas más grande del planeta, aunque aclaró que esa provisión sí está en proceso de certificación. En contrapunto, 6:54, leemos que el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, Edgar Medina, destacó que durante el primer semestre de 2025 el sector se ha visto afectado debido a la situación cambiaria que ha enfrentado el país. Aclaró que el sector venía trabajando en función de producir la comida y tener un estándar en el precio de la carne. Detalló que el sector había registrado que los niveles de consumo habían pasado de 9 a 12 kilos per cápita al año. Y en Mundo UR, leemos que la Sociedad Venezolana de Médicos Veterinarios aseguró que en los últimos 2 años ha incrementado el rebaño porcino en el país, lo que garantiza el consumo de esta proteína y las posibilidades de exportación. El reporte lo tiene Jorge González. El gremio especialista en el área porcina apuntó que actualmente el país cuenta con más de 60.000 cerdos hembras y que además estas cifras contribuyen a generar empleos en otros sectores. María Escalona, presidenta de la Sociedad Venezolana de Médicos Veterinarios, martes 11:30 de la mañana. En los últimos 2-3 años estábamos en 50.000 madres, ya vamos en 60.000, lo cual quiere decir que ha habido un incremento. El 80% de este sector están formados por empresas grandes y el restante son pequeños y medianos productores. Indicaron que es necesario incluir a este sector en la lista de acceso a dólares preferenciales, martes 11:50 de la mañana. Porque la mayoría de las materias primas para hacer el alimento concentrado vienen de afuera. Entonces se tiene que importar de otros países, de la soya, el maíz, que son los principales granos de la dieta del cerdo. La Sociedad Venezolana de Médicos Veterinarios detalló que el gobierno nacional y la empresa privada trabajan en la erradicación de ciertas enfermedades para lograr la exportación de esta proteína. Y en materia de educación, encontramos en tal cual que la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela planteó la salarización de los llamados bonos de guerra económica y de alimentación para los trabajadores del sector educación, al tiempo que pidió que en estas medidas se incluido el personal jubilado. En el impulso, leemos que a partir del próximo año escolar, en septiembre de 2025, los docentes de todo el país deberán aplicar un nuevo plan de enseñanza enfocado en áreas de matemáticas y ciencias naturales. Lo dio a conocer el ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Citan acá en el impulso. Estos documentos fueron diseñados junto a especialistas de la educación y de las áreas mencionadas. Esperamos que los estudien y puedan enviar sus aportes para mejorarlos. De esta manera podremos ponerlos en marcha en el próximo año escolar, lo dijo Rodríguez en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram. Ya en materia de sucesos, tal cual nos tiene que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes 24 al venezolano Giovanni Vicente Mosquera Serrano, a quien señalaron como uno de los líderes fugitivos del Tren de Aragua, la banda criminal señalada de narcotráfico, homicidios, trata de personas y actos de violencia en varios países de la región. Según indicó en un comunicado a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Tesoro estadounidense, Mosquera Serrano, de 37 años, ha supervisado el narcotráfico y los asesinatos en nombre de la banda en Colombia. También lo involucran en trata de personas, extorsión, explotación sexual de mujeres, niños y lavado de dinero. El fugitivo ha sido responsable de extorsiones en nombre del Tren de Aragua y ha administrado el producto financiero de las actividades delictivas de la banda, según agregó la oficina, repito, la OFAC, la oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y en Mundo UR, y con esto cierro, tenemos que la Fiscalía 69 Nacional investigará el asesinato del influencer Gabriel Jesús Sarmiento, ocurrido en Aragua. El reporte lo tiene Román Camacho. El fiscal general de la República, Tarek William Saab,
informó a través de sus redes sociales que designó la Fiscalía 69 con competencia nacional en materia contra la delincuencia organizada para así investigar, identificar y sancionar a los responsables del sicariato de Gabriel Sarmiento, ocurrido la noche del domingo 22 de junio en el sector El Piñonal, en el municipio Girardot del estado Aragua. Sarmiento habría denunciado en su red social TikTok las amenazas de las cuales era objeto por parte de miembros de grupos delictivos y presuntos funcionarios policiales. La noche del crimen, unos sujetos armados irrumpieron en su casa a la fuerza y le efectuaron múltiples disparos acabando con su vida. La madre de Sarmiento, quien se encontraba en la vivienda, resultó herida de bala en el abdomen y se encuentra hospitalizada. Todo este atroz hecho fue transmitido en vivo por Sarmiento a través de su cuenta en TikTok. Se espera que en los próximos días haya mayores detalles sobre las investigaciones en torno a este caso. Increíbles las imágenes. Son las 6:58 de la mañana. Siendo que en la próxima hora de nuestro programa vamos a hablar primero del conflicto en el Medio Oriente, de la situación en Irán y luego, en Irán en particular, pero conflicto en Medio Oriente en general. Y luego estaremos hablando del tema migratorio, el tema migratorio venezolano. Vamos a reservar para esa hora nuestros titulares internacionales, así que permítame cerrar compartiendo algunos mensajes publicitarios y algo de música para cerrar esta primera hora de nuestro programa y hablarles ahora de Decomundo, que con una larga trayectoria en el mercado tiene para ti una amplia variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Papel tapiz, pisos de vinil y SPC, grama artificial,